Buenos días, hermanos. Hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección. A la vez, hoy tomaremos también la Santa Cena. Es por esa razón que quiero leerles algunos versículos que he entresacado de los capítulos 13, 14, 16 y 20 del Evangelio de San Juan, para recordar lo que sucedió aquella noche de la Cena del Señor, de la última cena, y cómo también se cumplió lo que Jesús había dicho respecto a su muerte y resurrección. Comenzamos. San Juan capítulo 13, versículos 1. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. Bueno, ya hemos leído esta historia, sabemos que ellos se escandalizaron por la actitud de Jesús de estarle lavando los pies a ellos, y conocemos todo eso. En el versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Estaba hablando Jesús de su muerte, de la tortura, de todo lo que iba a pasar, y también de su resurrección, aunque los discípulos en ese momento no entendían que era de eso que estaba hablando. Y entonces dijo, verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que así os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y pasamos al verso 14, continuamos con la misma historia. Le dijo entonces: no se turbe vuestro corazón. Claro que el corazón de ellos estaba turbado con todo lo que Jesús les había dicho. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto es bien importante, que prestemos atención a esto y que lo comprendamos. Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Está hablando de su resurrección. Les está diciendo: cuando yo resucite y venga resucitado delante de ustedes, es la prueba de que tengo un lugar para ustedes y de que todo lo que les he dicho es verdad, que no han habido mentiras ni engaños en nada de lo que yo les he enseñado.
Discúlpeme que repita de nuevo esta lectura. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Pasamos al capítulo 16 de Juan, en el verso 16. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Está hablando aquí de cuando a él lo crucifican. Dice, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Está comparando en este momento los sufrimientos de él con los sufrimientos de una mujer que da a luz. No estamos diciendo que los dolores sean los mismos, no lo sé, solo Dios lo sabe. Las mujeres dicen que los dolores de parto es algo que no se puede comparar con nada. Bueno, Jesús habla aquí de esta manera. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Jesús está diciendo, sufriré todo este dolor, pero después eso habrá ya sucedido, habré cumplido con mi misión. Después que ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Claro que nadie les iba a quitar el gozo. Fue por eso que el apóstol Pablo dijo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así realmente sucedió, y cuando Pablo dijo eso se refería a él mismo, se refería a Pedro, se refería a Juan, se refería a los apóstoles y a todos los discípulos y todos los que habían conocido a Jesús y le habían visto hacer aquellos tremendos milagros y así mismo le habían visto morir y resucitar. Y recuerde que Jesús, después que resucitó todavía durante 40 días, estuvo con ellos y les enseñó muchas cosas más, les preparó para el ministerio. Verso 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
En San Juan capítulo 20 encontramos la historia sobre, o la parte de esta historia que nos habla de la resurrección de Jesús. Capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 8. Entonces entró al sepulcro el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Note que estoy aquí saltando del versículo 2 al versículo 8. Ok, lo hago por cuestión de tiempo. Dice que entró también, pues, el discípulo Juan, al que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado al Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del domingo, en la noche, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Él les dijo: pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, y de aquí en adelante nadie podrá quitarles ese gozo. Y así realmente sucedió. A partir de aquel momento, ellos vivieron en gozo, y con gozo llegaron al punto de dar su vida por el Señor. No cesaron de predicar el Evangelio. No bastaron amenazas, persecución, torturas, látigo, varas con que los golpearon, piedras con que los apedrearon. Toda clase de males les hicieron y no hubo manera de apagar aquel gozo. Recordaban seguramente, entre muchas otras cosas, aquellas palabras de Jesús que les decía a la mujer cuando da a luz. Dice: primero sufre por los dolores de parto, pero luego aquello queda en el olvido y lo que queda es el gozo de que ha nacido un hombre en la tierra. Ellos no tenían ya miedo a la muerte, porque ellos conocían la resurrección por sus propios ojos. Ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron que la promesa de Dios era verdad, que sí hay una vida eterna y que vale la pena vivir por Cristo. Así dijo también el apóstol Pablo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y cuando celebramos la cena del Señor, estamos haciendo todas estas declaraciones al celebrar la cena del Señor. Entonces, recordamos esas palabras del apóstol Pablo cuando dijo que cuando celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando su muerte, estamos anunciando su resurrección y estamos anunciando su venida, su pronta venida, la cual esperamos
con todo nuestro corazón. Vamos a pasar ahora a la Santa Cena. Para celebrar la Santa Cena, usted va a hacer así como estamos haciendo nosotros acá en mi casa. Tomamos algún envase pequeño, si no lo tiene, no importa de qué tamaño sea el envase, donde usted va a poner un poquito de jugo y algo en su otra mano que simboliza el pan. Si no está preparado en este momento para hacerlo, puede detener el video y puede traer las cosas y darle a cada uno algo similar a esto y entonces celebrar la Santa Cena siguiendo este proceso. Porque por ella van a sacar tu presencia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. Es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar la copa. Y así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor.
el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga.